aquí te traigo algunas películas más esperadas que se estrenan en cine en este 2025, aunque recuerda que las fechas que esté dando en este video pueden cambiar en el futuro, ya que eso siempre pasa. Además, siempre revisa la cartelera del cine de su país para saber cuándo se estrena. Una vez dicho esto, iniciemos. Paddington en Perú. Esta es la tercera entrega del oso que le encantan los sándwiches con mermelada, donde vemos que viajarán a Perú a visitar a la tía Lucy, pero alguien más los enviará a las selvas amazónicas. La película se estrena el 16 de enero. Hombre Lobo. Para los amantes del terror se viene esta película de Blumhouse. En esta historia conoceremos a Blake, que es un heredero de una casa remota en un lugar rural, después de que se haya desaparecido su padre. ¿Espera qué? Él con su esposa e hija visitarán el lugar sin saber qué los espera. La película se estrena el 17 de enero. Love Hearts. En esta película de acción conoceremos a Marvin, un agente de bienes raíces que trabaja en las afueras de Milwaukee, donde siempre verán un letrero que dice "se vende". Pronto recibirá un sobre rojo de una ex compañera que daba por muerta y no le trae buenas noticias. La película se estrena el 7 de febrero. Capitán América Brave New World. Tenemos la cuarta entrega de Capitán América, donde ahora con el mando de Sam Wilson, teniendo que estar a la altura de su nuevo papel, tendrá que luchar contra las nuevas amenazas, entre ellos el General Ross, Goku le gana, que ahora cuenta con un gran poder. La película se estrena el 14 de febrero. Sinners. En esta película de terror protagonizada por Michael B. Jordan, nos cuenta la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal, pero pronto descubrirán que hay un mal que los espera. La película se estrena el 7 de marzo. Blancanieves. Este live action de Disney es de los más esperados, pero para ser criticado. De esta historia no hay mucho que contar, más que solo el nombre de origen, que será distinto al original. La película se estrena el 21 de marzo. Una película de Minecraft. Esta es la película live action del famoso videojuego, donde nos contarán la historia de Steve junto a su perro Dennis dentro del Overworld, donde el cachorro es secuestrado por Malgosha. 4 inadaptados son transportados a este mundo cúbico, donde ahora ellos tendrán que ayudar a rescatar a Dennis. La película se estrena el 4 de abril. Mickey 17. Esta película, que se iba a estrenar en este 2024 pero fue trasladado al siguiente año, nos cuenta la historia de Mickey, un empleado que es enviado a colonizar Niflheim, donde en una interacción muere. ¡Hola, amiguito! ¡Soy yo, Mickey! Así múltiples veces hasta que el número 17 sobrevive y pronto se enfrentará al número 18. La película se estrena el 18 de abril. Thunderbolts. Volviendo con Marvel, tenemos esta historia donde veremos un grupo de antihéroes que son mandados a hacer diferentes misiones, siendo liderados por Valentina Allegra de Fontaine. La película se estrena el 2 de mayo. Lilo y Stitch. El live action, que se mantiene en duda ya que todavía no cuenta con un tráiler oficial y con una hipnosis oficial, pero si vieron la animada tendrán ya una idea. Es un misterio muy misterioso. La película se estrena el 22 de mayo. Misión Imposible, Sentencia Final. Esta es la segunda parte de Sentencia Mortal, siendo el final de Misión Imposible, o eso se cree, donde sabremos ahora qué pasará, ya que vemos a Ethan que va en busca del submarino que está protegida por la entidad. La película se estrena el 23 de mayo. Karate Kid Leyendas. En esta película nos contarán cómo el señor Ham va en busca de Daniel LaRusso, donde estos dos expertos intentarán ayudar a Lee Fong, un joven estudiante que tiene problemas con sus compañeros. Estos dos maestros lo guiarán para ser el mejor. La película se estrena el 30 de mayo. Ballerina. Este es un spin-off de John Wick, donde en esta película nos contarán la historia de Eve McCarro, una bailarina que es entrenada por las asesinas de la Rosca Roma. ¡Qué femenina! Que ahora estará buscando por todos los medios para averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. La película se estrena el 6 de junio. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Este es un live action que sorprendió por su parecido a la animada. Aquí no hay mucho que contar si ya viste la animada. La película se estrena el 12 de junio. Helio. Nos cuenta la historia de un niño que está obsesionado por el mundo fuera del planeta. De repente este niño es abducido por los alienígenas. ¡Abduzcan! Teniendo desafíos, buscará quién realmente está destinado a ser. La película se estrena el 13 de junio. 28 años después. Tras los sucesos, en 28 días después, el virus ha regresado. Ahora un nuevo grupo de sobrevivientes tendrá que enfrentarse a hordas de infectados. La película se estrena el 20 de junio. F1. Esta película nos cuenta la historia de un expiloto de la Fórmula 1 que regresa a la competencia con su compañero Damson en APX GP. Dato
curioso de esta cinta es que fue rodada en las competencias reales que se han hecho de la Fórmula 1. Bueno, eso fue un poco extremo. La película se estrena el 27 de junio. Jurassic World: El Renacer. Tras 5 años después de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta ha demostrado no ser muy buena para los dinosaurios. Los que quedan ahora se encuentran aislados en climas similares a los que alguna vez vivieron. Las 3 criaturas más colosales contienen la clave para la vida humana. La película se estrena el 2 de julio. Superman. Clark Kent, mientras trata de equilibrar su herencia kryptoniana con su educación humana, ahora tendrá muchos desafíos que harán que salga a su lado menos humano. La película se estrena el 11 de julio. The Smurf Movie. Regresan estos personajes azules, pero ahora en versión animada, siendo un musical. ¿Y ya? De esta película no se sabe mucho, pero se estrena el 18 de julio. Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos. Nos traen a la familia de nuevo, que se verán obligados a sacar su poder contra la gran amenaza llamada Galactus. La película se estrena el 25 de julio. Un Viernes de Locos 2. La película sigue siendo un misterio de lo que tratará, pero ya contamos con fecha de estreno y será el 8 de agosto. El Conjuro 4. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Otra película que no se sabe mucho, pero también se sabe que será la última de esta franquicia y se estrena el 5 de septiembre. Tron Ares. Nos cuenta la historia de Ares, un programa muy justificado que envía a la gente del mundo digital al real para unas misiones peligrosas, donde ahora se encontrarán con los primeros seres creados a través de inteligencia artificial. La película se estrena el 10 de octubre. Mortal Kombat 2. De esta película hasta el momento no se sabe mucho más que la llegada de Johnny Cage, Jade y Kitana. Oh my god, esto va a ser épico, papus. La película se estrena el 24 de octubre. Wicked for Good. Tras desafiar el régimen totalitario del Mago de Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como bruja mala del oeste. Mientras tanto, el mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y en un estatus público como la defensora de la nación frente a Elphaba. La película se estrena el 21 de noviembre. Zootopia 2. Judy Hopps, la valiente conejita, junto a su mejor amigo, el zorro Nick, Flash, mi Rapidash, me da gusto saludarte. tendrán un caso que será el más peligroso y complejo de su vida y carrera. La película se estrena el 26 de noviembre. Avatar: Fuego y Ceniza. Jake Sully y Neytiri enfrentarán una nueva amenaza en Pandora, la Ash People, una tribu Na'vi violenta y sedienta de poder, liderada por la implacable Barang. La película se estrena el 19 de diciembre. Yo sé que me faltaron muchas que son muy esperadas, así que tú me ayudarás a comentar esa película para que me recuerden a mí y a las demás personas que vean este video. Muchas gracias. Y se me olvidó decirles que hayan pasado una feliz Navidad, y como este es el último video del año, les deseo un feliz y próspero año nuevo. Que todos sus deseos y sueños se hagan realidad. Gracias a la gente que me acompañó este año y a los nuevos espero seguirlos viendo. Sin más, ahora sí, como siempre les recuerdo, no se olviden dejar una manita arriba, suscribirse y activar esa campanita para que no te pierdas más videos como este, y ya saben dónde nos estaremos viendo en el siguiente video.